Solamente vamos a cubrir un poco, porque tenemos mucha escritura que quiero que cubramos. Y vamos a comenzar en el versículo 28 del capítulo 24 de Lucas. El Señor Jesús había resucitado ese día, esa mañana. Dos de sus discípulos iban de camino a Emaús, quebrantados, decepcionados, heridos, porque al que ellos habían creído que era el Salvador, que era el Hijo de Dios, el que había venido a rescatar a los judíos de la esclavitud de Roma, ellos esperaban que ese fuera el Salvador de la nación. Ellos no creían que Jesús iba a morir por sus pecados. Ellos creían que Jesús iba a reinar en el trono de David desde Jerusalén. Y como no sucedió, como lo crucificaron, ellos pensaron no era el Mesías, no era el que estábamos esperando. Nos decepcionó porque no se defendió y se dejó matar. Entonces ellos decían, todo fue un fracaso. Todo lo que Jesús hizo y dijo no vale nada. Todo lo que prometió, ¿de qué sirve si está muerto? Dijo que iba a resucitar el tercer día. ¿Qué pasó? Nada. Porque no sabían que Jesús ya había aparecido a María Magdalena y a las otras mujeres. Déjenme decirles una cosa muy importante. Leemos las Escrituras, vemos que las mujeres llegaron a la tumba, ¿verdad? Está al principio de los evangelios que María Magdalena fue la primera que llegó, y luego llegaron las otras mujeres. Si alguien quisiera inventar o comenzar una nueva religión, esta sería la manera más equivocada de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque las mujeres no tenían derecho de votar, ellas no podían testificar en una corte. A las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho. Y para decir que se le apareció primero a las mujeres y que ellas llevaron el mensaje, sería la manera más equivocada de comenzar algo nuevo, una religión nueva. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Eso exactamente, porque Dios las bendijo por ser las primeras allí. Lo que quiere decir que Dios no hace excepción de persona. Jesús no es macho, como los machos latinos, ¿verdad? Y los machos los hay en todos los países, yo creo, ¿verdad? Jesús no es así. Él honró a las mujeres como merecían. Saben que los judíos consideraban a las mujeres prácticamente como su propiedad. Un judío podía divorciar a su esposa. Podía divorciar a su esposa por cualquier cosa. Solamente le daba un certificado y le decía, estás divorciada y sal de la casa. Si encontraba una mujer más bonita y quería divorciarse, buscaba una excusa y la divorciaba. Sin embargo, Jesús vino a elevar a la mujer a la par con el hombre. ¿Por qué? Porque los dos somos igual de valiosos a los ojos de Dios. Y Dios permitió y prácticamente le dio el honor a las mujeres de ser las primeras en ver a Jesús resucitado. ¿Saben? La resurrección, el cristianismo se mantiene o se derrumba en la veracidad de la resurrección. Me traje el gallinero ahora. No solamente los gallos. De nuevo, el cristianismo se mantiene o se derrumba en la veracidad de la resurrección. La resurrección es donde todo lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había prometido, se cumplió. Toda promesa, toda profecía que Jesús dijo, se cumplió absolutamente. Él les decía que él era el Hijo de Dios, lo demostró resucitando. Les dijo
que Él había venido a dar su vida por ellos y lo comprobó dando su vida. Entonces los discípulos iban decepcionados de regreso a su tierra, a su pueblo. Estaba como unas 7 a 8 millas de distancia de Jerusalén. Y Jesús se les aparece en el camino, pero no lo reconocen. Hasta el partir el pan, cuando iban a comenzar la cena, apareció, y más bien se reveló y se desapareció. En ese momento se fueron de regreso. Jesús ese mismo día regresó a Jerusalén. Hay historias falsas que dicen que quieren negar la resurrección, diciendo que Jesús no murió en la cruz, que Jesús más bien como que se desmayó. Y cuando lo enterraron con el aire fresco y ya estando sepultado, revivió ahí. Pero lo que no dicen cómo pudo él remover la piedra del frente de la tumba, que pesaba como 2 toneladas. Y no dicen cómo Jesús pudo vencer a los 4 soldados que estaban resguardando la tumba, que nadie la abriera. Y luego que caminar hasta Emaús y regresar a Jerusalén el mismo día, caminando 13 millas con los pies horadados. El mundo trata de negar la resurrección porque eso demuestra que el cristianismo es la única religión en el mundo verdadera. Porque todos los fundadores de las demás religiones están muertos, su polvo está en la tumba, pero ¿saben qué? Nunca encontraron los huesos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Y está sentado ahora en la diestra del Padre. Jesús se aparece a sus discípulos, llegando, dice, voy a leer el versículo 28 del capítulo 24 de Lucas, dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le rogaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y llegaron a los 11 reunidos, a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, o sea, había más gente, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, mas veis que yo tengo. ¿Cómo creen que estaban toda la gente? Con la boca abierta, ¿verdad? Absolutamente admirados, maravillados de que Jesús estaba con ellos. Y piensan que es un espíritu. Y les dice, tóquenme, miren que soy real. Claro, Jesús resucitó con un cuerpo completamente diferente al que sepultaron. El cuerpo de Jesús ahora es un cuerpo glorificado, el cual puede entrar y salir entre las paredes. Y es con el mismo cuerpo que ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, un cuerpo eterno. Es el cuerpo que vamos a tener nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de salud? Todos tenemos problemas de salud, ¿verdad?
Que ya la espalda, que ya el cuello, que ya la cintura, que ya los ojos, que no nos duele a veces, ¿verdad? Y cómo quisiéramos tener un cuerpo perfecto, ¿verdad? Pues un día lo vamos a tener. Un día lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un cuerpo como el que tiene el Señor Jesús. Porque dice, cuando lo veamos vamos a ser como Él, porque le veremos como Él es. No vamos a ser divinos, ¿ok? Eso quede bien claro. Solo Dios es divino, solo Dios es Dios. Pero nosotros vamos a ser somos ahorita su prometida. La iglesia es la prometida de Jesús. Un día cuando Él venga a tomar su iglesia y se la lleve al cielo a celebrar las bodas del Cordero, que van a durar 7 años. Las fiestas judías duran 7 días. Los anfitriones tienen que proporcionar todo, proveer todo. En el cielo la fiesta va a durar 7 años. Y el Señor va a proveer todo. ¿No es maravilloso? Vamos a estar en su presencia, gloriándonos, regocijándonos, exaltándolo, bendiciéndolo, mientras en el mundo, en esos 7 años, Dios va a estar juzgando a todas las naciones y a todos aquellos que lo rechazaron, que no creyeron en Él, que lo despreciaron, que seguían otras religiones falsas, porque solamente hay una religión, y no es religión realmente, pero si le llamamos religión, es el cristianismo. De acuerdo a la Biblia, no lo que el hombre le agrega o le quiere quitar, solo lo que la Biblia dice. Por eso nosotros aquí solo estudiamos la Biblia, no le agregamos nada, no hay otras tradiciones, no hay otras creencias que no estén en la Biblia, solo lo que la Biblia habla. Jesús les dijo, ustedes erran no sabiendo las Escrituras y el poder de Dios, y ustedes siguen tradiciones de hombres, cosas que no estaban en las Escrituras. Y eso es lo que la religión es lo que el hombre hace para tratar de llegar a Dios, de agradar a Dios. Y Dios detesta lo que el hombre hace para ganar el favor de Dios, porque por eso mandó a su Hijo a morir. Si nosotros pudiéramos ser salvos teniendo una religión perfecta, en primer lugar, no podría existir una religión perfecta, porque está formada de hombres imperfectos, para hombres imperfectos. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, el que no cometió pecado, vivió una vida perfecta, lo mataron, dio su vida para podernos dar la vida eterna a nosotros y podernos perdonar y adoptar como sus hijos. Es la gran diferencia. Todas las demás religiones son falsas. Los discípulos al principio tenían miedo. Estaban escondidos, estaban encerrados, como le decimos en mi pueblo, a piedra y cal. Bien encerrados. Pero lean en el boletín, al final del boletín, los nombres de todos los apóstoles, cómo murieron después que recibieron el Espíritu Santo y el valor de mantenerse firmes ante la gran persecución y ante la muerte. 11 de los 12 apóstoles, uno se suicidó, Judas. El único que sobrevivió fue Juan, y según la historia, no está en la Biblia, según la historia lo quemaron en aceite y sobrevivió. Pero lo desterraron, lo echaron a una isla para que muriera ahí. Pero todos se mantuvieron firmes en seguir a Jesús. Por eso la resurrección es la prueba absoluta, inerrante, de que Dios resucitó a su Hijo. Y porque Él resucitó, nosotros vamos también a resucitar. Todos vamos a resucitar. Vayan ahora conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 1:15. Este capítulo es el que habla más claro y más extenso sobre la resurrección, aún más que los 4 evangelios. Capítulo 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esta frase está en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque los judíos se basaban en solo lo que dijeran las Escrituras. Tenían sus cosas que le agregaron a la religión, pero ellos respetaban las Escrituras. Por eso aquí dice, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es Pedro, y después a los 12, incluyendo a Pablo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Creen ustedes que si fuera mentira la resurrección, Pablo está diciendo que se apareció a más de 500 a la vez en una ocasión? Dice, la mayoría todavía están vivos. Si no me creen, vayan y pregúntenles. Ellos lo vieron. Ellos lo vieron resucitado. Ellos hablaron con él. Ellos lo tocaron también. Él apareció por 40 días. Después de que resucitó, duró todavía apareciéndose a diferentes personas y a diferentes grupos por 40 días. En una ocasión a más de 500. Y eso comprueba que es absolutamente imposible que haya sido una alucinación. Porque los enemigos de Cristo, algunos dicen que fue una alucinación que tuvieron. No, es absolutamente imposible que dos personas tengan la misma alucinación. Mucho más 500 personas tengan la misma alucinación. Esto prueba absolutamente que fue verdad. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, este es el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dijo, yo soy el que menos tengo derecho, porque él no lo vio en vida, pero Jesús se le apareció, por eso puede ser apóstol también. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Él seguía la religión judía al pie de la letra, y los judíos detestaron a Jesús. Recuerden lo que les decía la última vez. Alguien que era crucificado era maldito de Dios. Regularmente los que crucificaban eran a los gentiles y a los traidores a la patria. Un soldado que corría durante la batalla o traicionaba a su país, ese era el único romano que era digno de ser crucificado. Jesús, ellos lo que están predicando es algo absolutamente, increíblemente irracional. ¿Por qué? Porque están diciendo que fue crucificado. Eso crucificaban a los criminales, a los traidores a la patria. Y luego, después viene la resurrección y es dada a las mujeres primero. O sea, todo tenía contra para que la nueva religión del cristianismo prosperara. Sin embargo, eso es lo que Dios hizo. Dios siempre va contra todas las apuestas, como dicen. Y estos 11 discípulos, o 12 incluyendo a Pablo, transformaron el mundo entero. A través de esos apóstoles solamente, ¿cómo creen que son las... ¿Recuerdan la historia de Gedeón en la Biblia? Gedeón tenía como unos 30,000 soldados y le dijo el ángel de Jehová, que esa era una aparición de Jesús, le dijo, tienes muchos. Diles que los que tengan miedo, que se vayan. El enemigo tenía 3 o 4 veces más soldados que ellos. Ellos tenían unos 30,000. Se fue la mayoría. Y luego dijo Dios, no, todavía tienes muchos.
Dijo, diles que, dijo, llévalos a beber agua. Y los que se llevan el agua a la boca, solamente con esos te quedas. Y los otros se pueden ir. Un pastor dijo, que lo conoció, un pastor muy chistoso, le dijo, la razón que se llevaban la mano, el agua a la boca, dice, no es porque estaban vigilando, no es que estaban tan gordos que no se podían ni doblar para tomar agua. Dijo, se quedó solamente con 300, dijo, ok, ahora sí son suficientes. Y con eso vencieron a los enemigos. Y Dios después con 11 o 12 discípulos transformó el mundo. Aquí tenemos personas de Puerto Rico, de Guatemala, de México, y la iglesia está formada de gente de todo el mundo. Gente de todo el mundo. Y todo, ¿por qué? Porque la iglesia nació con el poder, fue bendecida con el poder del Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés, en Hechos 2, nació la iglesia con el Espíritu Santo, descendió sobre los que estaban en el aposento alto, unos 120 personas. Pedro predicó el primer sermón y 5,000 vinieron a la salvación. Volvió a predicar otra vez, otros 3,000 vinieron a la salvación. Y la iglesia se expandió por todo el imperio romano. Y de ahí hasta los rincones de la tierra. ¿Por qué? Por la resurrección. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús y dijeron, verdaderamente todo lo que dijo era verdad. Todo lo que prometió, lo cumplió. Y ahora, como los discípulos murieron como mártires, todos los días en el mundo están muriendo gente por la fe en Cristo, porque los musulmanes en países como en África están persiguiendo, matando cientos de cristianos. Cientos de cristianos continuamente. Y nunca lo oyemos en las noticias. ¿Por qué? Porque al mundo no le importa la iglesia. El mundo detesta la iglesia. Jesús dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes también. Si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes también. Entonces la iglesia nació bajo persecución y sigue bajo persecución. ¿Dónde me quedé? La persecución. Con la tos se me fue. Bueno, voy a continuar en el versículo 7. ¿Ok? Después de apareció más de 500. Pablo dice que él persiguió en la iglesia. ¿Qué pasó? Ok. Versículo 12, ¿qué les parece? Okay. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Imagínense vivir una vida de completa tristeza, inseguridad de a dónde vamos a ir cuando muramos. ¿Saben qué son las preguntas más importantes que un ser humano se puede hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de que yo esté viviendo? ¿A qué vine a este mundo? La segunda pregunta, ¿a qué vine a este mundo? ¿A qué vine a este mundo? Y la tercera es, ¿y a dónde voy a ir cuando muera? ¿Saben que la gran mayoría, el 99% de la gente en el mundo no sabe dónde va a ir cuando muera? Muchos tienen esperanzas de que hay algo después de la muerte, pero no están seguros. Solo los que creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos, y le entregan su vida y su corazón, ellos son los que saben a dónde van. La gran mayoría de la gente no sabe. He leído historias de gente muy famosa y muy rica que al final de su vida estaban diciendo, uno de ellos dijo, doy un salto al vacío en la oscuridad. ¿Quién quiere dar un salto en la oscuridad sin saber en dónde va a aterrizar?
a caer. Es una vida muy triste, ¿no creen? No saber a dónde va uno cuando muera. Sin embargo, nosotros sabemos a dónde vamos. Porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Dice, y somos hallados falsos. Si no, Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, todos los que murieron creyendo en Cristo, de nada les sirvió. De nada les sirvió. Si Cristo no resucitó. Pero dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. O podríamos decirlo de esta manera, somos los más infelices de todos los hombres. Si nuestra fe en Cristo, que no resucitó, no vale nada. Si Cristo no resucitó, ¿de qué vale nuestra fe? Pero Cristo sí resucitó. Por eso Cristo resucitó y no se le apareció solamente a unos cuantos, se le apareció a cientos de personas, a diferentes personas en diferentes ocasiones, a diferentes grupos. ¿Por qué? Porque Él quería que el mundo supiera que resucitó y pusieran toda su fe ahora con pruebas. No es que tal vez resucitó. No, lo vieron, lo tocaron, comió con ellos. Entonces se resucitó. Y eso cambia toda nuestra perspectiva, eso cambia nuestro destino. Ahora sabemos a dónde vamos. Si Él resucitó y está en el cielo, ahora nosotros debemos estar con Él en el cielo. Cuando venga, va a venir por su iglesia, que somos nosotros. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? Lo primero, ¿verdad? Primicias. Porque Jesús fue el primero en resucitar de la tumba con un cuerpo nuevo. Porque podemos decir, bueno, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó una muchachita de 12 años, y los apóstoles los apóstoles resucitaron gente muerta, y algunos de los profetas también. Pero no fue la misma resurrección, fue más bien como una resucitación. Pero Cristo es el primero en resucitar de los muertos con un cuerpo nuevo, eterno, y es el que vamos a recibir nosotros también. Y yo cada día le digo, Señor, qué bueno sería que vinieras ahora y quitarnos de este mundo con tantos problemas. Él es las primicias o el primero, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, todos van a morir. El otro día, en una conferencia donde estuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el de China, Xi Jinping, oyeron la conversación que tenían, no una conversación oficial, sino sí, iban caminando, iban platicando y dicen uno al otro, dice, bueno, ahora como está la ciencia tan avanzada, ahora ¿cómo le llaman cuando le quitan un órgano en los trasplantes de órganos? Ahora dice, puede vivir hasta 150 años, y dice el otro, no, se puede hacer hasta eterno. Espérense, chiquitos. Nadie se escapa de la muerte.
Solamente hay 2 personas que no han muerto. ¿Cuántos conocen los nombres? 2 personas en la Biblia no murieron. Enoch y Elías. Enoch Y Elías. y Elías, exactamente. Él se lleva el premio. Solamente esos 2 no murieron. Algunos creen que esos 2 van a ser los testigos que van a aparecer en el libro de Apocalipsis y que el anticristo va a tratar de matarlos por 3 años y medio y no va a poder. Al final de los 3 años y medio, los va a lograr matarlos. Y el mundo va a celebrar, se van a dar regalos, hagan de cuenta que van a hacer Navidad en el mes que sea. Pero hay una pequeña sorpresa para el mundo. Después de 3 días, Dios los va a resucitar. Después, no sé si 2, 3 días, Dios los va a resucitar y van a ascender al cielo. ¿Cómo nos quedó el ojo? ¿Verdad? Nadie puede con Dios. Lo que está establecido el hombre que muera una sola vez y después de su juicio. Nosotros vamos a morir una vez, pero vamos a vivir 2 veces. A todos los que no tienen a Cristo van a vivir una vez y morir 2 veces, porque van a ser enviados al infierno, porque no creyeron en Cristo. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Es que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hagan de cuenta que el rapto sucediera ahorita antes de que termine el servicio. ¿No sería maravilloso? Amén. Qué lindo fuera, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, dicen que un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos es demasiado largo comparado con lo inminente, lo rápido que va a ser la transformación. Dice la Biblia que cuando toque la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a ser elevados, llevados en cuerpo y alma a encontrarnos con el Señor en las nubes. Está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, si lo quieren leer. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados, vamos a recibir diferentes cuerpos, que podamos estar en el cielo con esos cuerpos. Y estaremos con el Señor para siempre. Es más, ¿por qué no me acompañan ahí? Por si no me creen. 1 de Tesalonicenses 4. Comencemos en el versículo 13. Ya están ahí, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todos los que murieron antes que viniera Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que murieron antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Okay? Todos los que murieron en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo no nos vamos a alentar, verdad? Sabiendo que vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. Vamos a estar con el Señor para siempre. Cuando Él, al final, un poquito de historia.
Ahorita estamos esperando la venida de Cristo, el rapto. Luego va a venir la tribulación. Le llaman la tribulación los primeros 3 años y medio. La gran tribulación es la segunda parte de los 7 años. Luego el Señor va a venir con sus ángeles y con todos los santos que se llevó antes y va a reinar en la tierra por 1000 años. Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. ¿Ok? Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. Al final de los 1000 años va a ser soltado otra vez. Yo digo, ay, ¿por qué, Señor? Si ya lo tienes encerrado. ¿Por qué? Para que vaya y trate de engañar a la gente que está sirviendo a Cristo a la fuerza. Entonces, muchos lo van a seguir. Satanás es muy astuto. Es el mejor político que ha existido o existirá. Y él va a juntar a las naciones y van a venir a sitiar y a rodear a Jerusalén para pelear contra Jesús. Y él lo único que tiene que decir su palabra y todos van a morir. Eso es el final del milenio. Luego Dios va a quemar todo lo que existe, el mundo y el universo, todo va a desaparecer en una conflagración, en una explosión nuclear, podríamos decir. Todo va a desaparecer y Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Luego, donde va a reinar la justicia, ya no va a haber pecado jamás. Entonces Dios va a traer la nueva Jerusalén del cielo, va a descender y posarse en la tierra, en Israel. Esa es la tierra de Dios, es donde Él nació, es la tierra que Él escogió y donde puso su nombre y donde va a reinar por la eternidad. Donde Él esté, nosotros vamos a estar. Donde esté Él es el cielo. No va a haber muerte, no va a haber enfermedad y no va a haber más pecado. Eso es lo maravilloso de conocer a Jesús y seguirlo con todo nuestro corazón. Nadie más. La Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. Nadie puede orar por nosotros en el cielo. No hay santos, no hay vírgenes que puedan orar por los que estamos aquí. No está en ningún lugar en la Biblia donde los que murieron pueden interceder por los que estamos aquí. Ni nosotros podemos interceder por los que ya están muertos. Porque ya su destino ya quedó sellado. No podemos sacar a nadie del infierno ni del purgatorio porque no existe. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto en el juicio, dice en el libro de Hebreos. En el momento que una persona muere, su destino queda sellado. O la hizo o no la hizo. Y es por toda la eternidad. Cuando Dios establezca su nueva creación donde ya no haya la mancha del pecado, Él va a reinar por toda la eternidad y nosotros reinaremos con Él. ¿No es maravilloso? Y todo porque Él resucitó, comprobó y validó todo lo que había dicho en toda su vida. Los milagros que hizo fueron reales. Lo que dijo era verdad. Y las promesas que hay en la Biblia son verdad. Y si Él resucitó, nos va a resucitar también. ¿Saben que vamos a estar en el cielo juntos? Bueno, han de decir algunos de ustedes, yo no quiero estar cerca de ti. Yo quiero en otro barrio, donde Dios lo ponga. Pero vamos, ya no va a haber ningún desacuerdo, no va a haber pleitos en el cielo. ¿No es maravilloso? No va a haber celos, no va a haber envidia, no va a haber rencor, no va a haber odio. Solo paz, amor, benignidad, tranquilidad. La gloria es lo que nos espera a los que servimos a Jesús. Pero de nuevo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro intercesor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él puede abrir la puerta del cielo. Amén.
Pedro no es el que está encargado de las puertas del cielo. Jesús es el verdadero que está encargado de todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. Así es que, si no nos vemos aquí la próxima semana, nos vemos arriba. Amén. ¿Ok? ¿Les gusta la idea? Amén. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso. Lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Pedimos su bendición sobre nuestras familias, nuestros seres queridos. Le pido, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Samuel, Jesús, Irene, Misael, Ataulfo, Juanita, toda la familia. Y todos los que me faltan, no quiero repetirlo, no mencionar toda la familia porque aquí nos duramos una hora más. Pero usted conoce nuestros seres queridos, a los que amamos, pedimos que los traiga a la salvación, que les abra los ojos, el entendimiento y que lo conozcan a través de su palabra que es la Biblia. Bendígalos, protéjalos, guárdelos y guíelos todos los días de sus vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.